de Juan Ruiz, que nos dice, lo pongo aquí: ¿crees que de no haber ocurrido la colonización, los indígenas habrían descubierto la ciencia por sí solos? Y es una pregunta que por un lado me la he hecho yo y por otro lado nunca la he planteado abiertamente. Yo creo que no. Y te voy a decir por qué no. Los imbéciles, que como sabes son una tribu que no amenaza con desaparecer, que no está en peligro de extinción, suelen pensar que la ciencia es un producto europeo. Es un producto meramente nacido en la cultura occidental, blanca, cisetero, todo eso que a algunos les molesta. Entonces, los europeístas muy nacionalistas y muy tendientes a la ultraderechona dicen, es que nosotros, como si fueran Galileo, a mí me encanta cuando hacen eso, nosotros descubrimos la ciencia. Pues no, papá, tú no estabas. Tú no fuiste, tú no hiciste un solo experimento, no hiciste una sola observación, no eres Besalio, ni Galileo, ni Copérnico, ni Newton, ni ninguno de esos. O sea, cálmate. Eso, nosotros descubrimos América, no, tú no fuiste, no eres ni un espermatozoide. Bueno, pero se enorgullecen por la idea de que la ciencia nace en Europa, es un fenómeno europeo. Luego están los que generalmente se ubican en la ultraizquierda más boba, en gran medida en la izquierda Feng Shui, como la cuento en mi libro que está aquí arriba, de la izquierda Feng Shui, que está ahí muy mal iluminado y entonces soy malísimo promoviéndome. Dicen, no, es que eso fue un producto de Europa, pero los otros podían tener su propia ciencia, como si hubiera dos formas distintas de hacer ciencia, o es despreciable porque fue hecha en Europa. Pues no es cierto. Si hubiera sido hecha en Europa, si hubiera sido producto de una sola cultura, de una sola corriente cultural más o menos aislada, podríamos decir que otras corrientes culturales más o menos aisladas podían haber llegado a las conclusiones a las que se llega en el siglo XVI con Bacon, cuando establece los elementos básicos de los métodos de la ciencia, es decir, la posibilidad de adquirir un conocimiento que no dependa de que te convenza yo de mis razones, de mi labia, de mis argumentos brillantes, sino un conocimiento que yo pueda establecer y que las afirmaciones producto de ese conocimiento puedan ser comprobadas por cualquiera, me crea o no me crea. Eso no había pasado nunca en la historia. Ocurre en la revolución científica, ocurre en Europa, pero no ocurre por y para Europa. Entonces, es muy difícil que otra corriente, otra sociedad hubiera llegado de la misma manera a las mismas conclusiones por la enorme cantidad de elementos que confluyen en el arranque o el establecimiento de la revolución científica. Me explico. Toda la cultura griega tiene una profunda influencia turca y una profunda influencia de Oriente Medio. Finalmente está dentro del espacio mediterráneo donde se desarrollan las culturas del Oriente Medio. De hecho, cuando lo hemos comentado, cuando se crea la iglesia en el siglo I-II después de la era común, o en el siglo I-II de la era común, 7 años más, si usted quiere que sean después de Cristo, el griego dominaba como lengua franca el Mediterráneo, y los turcos hacían ciencia o hacían escritos o hacían sus análisis y su filosofía y sus matemáticas en griego. Pero mucho de eso viene del lejano oriente conquistado por Alejandro Magno. El conocimiento o los desarrollos filosóficos y las primeras cosas que se acercan a la ciencia en la antigua Grecia son desaparecidos después de la caída del Imperio Romano, aunque nunca cae del todo, pero son olvidados y son mantenidos por el Islam hasta el siglo XII o XIII, que es la era de oro del Islam, donde toma todas las tradiciones culturales de la India y las une a las tradiciones culturales de Grecia y desarrolla, por ejemplo, las matemáticas.
Las matemáticas son eminentemente árabes. Los nombres que usamos, algoritmo, viene de al-Khwarizmi. Es un nombre que no es que signifique algo en griego, algoritmos, no, o en latín. Es un nombre que se le da por el gran matemático islámico al-Khwarizmi. Todos esos desarrollos matemáticos son fundamentales para que en Europa se tomen los hilos que vienen de todas estas tradiciones y se diga, por ejemplo, igual podemos tener una idea más clara de cómo funciona el universo independientemente de las autoridades, independientemente de lo que nos dicen la Iglesia que tenemos que creer. Sin todos esos hilos que recorren medio mundo conocido por los europeos en ese momento, obviamente no recorren ni las culturas africanas ni las culturas americanas porque no las conocían o las acababan de conocer a principios del siglo XVI. Sin eso no se crea la idea de la ciencia. No hay un Copérnico, no hay un Galileo, no hay un Newton, no hay la explosión de voy a hacer a un lado a la Iglesia, que luego vamos a hablar de eso con el cristianismo cultural de Dawkins. Entonces la ciencia no es un resultado europeo, es un resultado de lo que ocurre a nivel de todas las influencias que en ese momento confluían en Europa. Sin esas influencias, los aztecas o los mayas o los quechuas o los habitantes de Tahití o de distintas sociedades africanas difícilmente podrían haber llegado a lo que nosotros entendemos como ciencia, es decir, a una forma de aproximarse al conocimiento mediante la cual no importa lo que tú creas, se puede cotejar independientemente, se puede verificar independientemente. Las cosas caen con tal aceleración. No es cierto. Bueno, mídelo. Pues sí caen. ¿Me creas o no me creas? La aceleración con la que caen las cosas en el planeta Tierra es la que es. Me quieras creer o no, el agua está formada por la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y cuando vienen los relativistas a decirte es que la ciencia no tiene verdades absolutas, entonces estás diciendo que no estás seguro que el agua tenga una fórmula de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. No es una verdad absoluta como la piensan los filósofos, pero es un hecho. Creo que sin esa confluencia de cosas no se podría haber dado, o se habría tardado mucho más en darse, o se habría dado de otra manera. Yo creo que tarde o temprano podía haberse llegado a la necesidad de conocer el mundo de una manera certera a través de afirmaciones que todo mundo pueda verificar, aunque no crea en la religión, aunque sea contrario al sistema, etcétera, etcétera. Pero siento que hubiera sido enormemente difícil. Es lo que yo creo.